Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vengo de convivir por lo menos 2 días con Yayo Herrero, que es una antropóloga que no vive por acá, es ingeniera, activista, ecofeminista, es española. Pero siento eso porque en medio de todo ha sido una especie de respiro leer su nuevo libro, Metamorfosis. Me leí su libro de unas 200 páginas, pero también volví a revisar algunas de sus ponencias, la presentación de este libro entre colegas y amigos en su tierra. Y ella dice que el origen etimológico de la palabra anhelar alude a una respiración trabajosa, casi ansiosa. Y en este presente abrumador, la trama de la vida respira trabajosamente. Y eso sentía yo estos días cuando conectaba con todas estas ideas, con todas estas invitaciones que hace Yayo en su libro. Ella dice que en los lugares de resistencia, los seres vivos inhalan y exhalan voluntariosamente para poder mantenerse y tener la posibilidad de ser futuro. ¿Cómo estás, Yayo? Buen día. Hola, buen día. Muchísimas gracias por dejar este huequecito para poder conversar. Es un placer para nosotros. Lo primero que quería preguntarte es: ¿cuándo crees que nos extraviamos? ¿Cuándo dejamos de ser parte de un ecosistema tan generoso y nos divorciamos? Bueno, yo el trabajo que he venido haciendo de más investigación se refiere y se centra en qué papel jugó o ha jugado la cultura occidental, ¿no? Es decir, cómo se ha construido en este momento esa cultura extraviada, separada, digamos, de la trama de la vida, ¿no? Y en el libro recuerdo, bueno, pues que la evidencia arqueológica dentro de la vieja Europa habla de ciudades de hace 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 años incluso, que no eran ciudades pequeñas, que eran ciudades que no arrojan una evidencia material de desigualdad extrema, de violencia, de destrucción de la naturaleza. Y yo calculo que es justamente en ese periodo de la historia en el que Platón escribe y también se escribe el libro del Génesis, cuando se empieza aproximadamente a teorizar que los seres humanos son otra cosa distinta de la trama de la vida. Que de hecho los seres humanos y lo humano es distinto de los propios cuerpos en los que la razón y las almas se integran, ¿no? Yo creo que ahí comienza una especie de ruptura material que conduce a la situación de guerra contra la vida que vivimos hoy. Sobre eso, Yayo, antes de esa ruptura que mencionás, ¿crees que hubo sociedades matriarcales, no en el sentido de lo contrario a patriarcal, sino matriarcales, horizontales, diferentes, menos competitivas, más colaborativas, sin esto que ha caracterizado a la masculinización de los liderazgos? Bueno, yo en el libro me apoyo sobre todo en los trabajos de David Graeber y David Gengrow y también de una arqueóloga lituana que a mí me entusiasma, que se llama Marija Gimbutas, ¿no? Ellos y ella en sus trabajos lo que vienen a plantear es que en el pasado existieron sociedades, ellos no las denominan matriarcales, pero sí hablan de sociedades en donde, digamos, la conexión con la tierra y la existencia de dioses y diosas, sobre todo diosas conectadas con la naturaleza, digamos, ordenaban una forma de vivir en común que no era violenta, ¿no? Ellos sí que hablan de ese rastro histórico que, por otro lado, luego lo hemos encontrado en muchos pueblos originarios de lo que ahora se llama América, en África, en muchos países asiáticos. Es decir, no para nada el sentido común de que venimos de un pasado de barbarie, de salvajismo, de enfrentamiento y de violencia a un futuro de progreso, para nada eso se ve refrendado en el rastro material
que nos muestra la arqueología, ¿no? Volvamos al extravío entonces, crisis ecosocial, deshumanización, estos liderazgos masculinizados, guerra y crueldad. ¿Qué relación tiene todo eso? Bueno, yo creo que, y vuelvo a centrarme un poco en lo que yo he estudiado más, que es la cultura de la que yo provengo, ¿no? La cultura occidental que nació en el continente europeo, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Yo creo que tiene como una serie de rasgos que explican esa cultura extraviada que conduce a la crisis ecosocial. El primero de ellos es que es una cultura que se ha configurado como si los seres humanos no formaran parte de la trama de la vida. Es decir, se mira la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? En segundo lugar, es una cultura que se ha construido sobre una especie de fantasía de la individualidad, es decir, una convicción de que el sujeto triunfante, el sujeto universal, es un sujeto que no depende de nadie, que no depende de la tierra, que no es un sujeto vulnerable, como somos todos los seres humanos sin excepción ninguna, ¿no? Sino que se alimenta una especie de fantasía de la individualidad que solamente puede ser construida explotando, utilizando y escondiendo el trabajo que otras personas hacen para mantener la vida en pie, ¿no? Esas dos miradas han terminado configurando una forma de entender el conocimiento muy ligada a la explotación, muy ligada al control y al dominio, ¿no? La forma de conocer que se plasma luego en una parte importante de la ciencia y la tecnología que emana del momento de la modernidad es una forma de conocer que implica a la vez someter, controlar, ¿no? Dejar todo disponible para generar utilidad. Y eso ha sido un elemento central para configurar el capitalismo tal cual lo conocemos, que tiene una dimensión profundamente colonial e inevitablemente colonial. Yo creo que esos son los rasgos de una cultura extraviada que, siendo seres, sin embargo, ecodependientes e interdependientes, ha terminado generando una profunda guerra contra la vida. Claro, vos decís una organización que va en contra de la vida, pensada para destruir la vida. Y con todo lo que estamos padeciendo, ¿nada está cambiando o cambia y no podemos verlo? Yo dije que eras andariega hace un rato. ¿Qué te pasa cuando encontrás a jóvenes varones y aparece el tema de la guerra? Esos varones jóvenes, ¿quieren seguir haciendo la guerra? En mi experiencia, no. Yo soy profesora en la universidad y también participo en muchísimos espacios, tanto activistas como docentes, ¿no? Con personas muy jóvenes, y los varones jóvenes le tienen miedo a la guerra. No quieren, siempre que hacemos y tratamos de construir mapas de miedos, los varones jóvenes no quieren ir a la guerra, le tienen miedo a la guerra y tienen motivos para tenerlo porque el patriarcado, la cultura patriarcal, es una cultura que también machaca y somete hombres, ¿no? Y a los hombres que considera menos valiosos los trata como si fueran carne de cañón para la guerra, ¿no? Lo digo porque, bueno, por lo menos aquí en España ahora mismo hay muchísimos discursos muy extendidos que hablan y de alguna manera estigmatizan también a la juventud y sobre todo a los hombres jóvenes como una juventud poco sensible, violenta, y yo creo que probablemente haya elementos en las personas jóvenes que les hacen estar muy perdidos, pero en mi experiencia la mayor parte de la juventud que yo conozco anhela tener una vida que merezca la pena vivirse, anhela poder poner en marcha sus propios proyectos vitales, anhela no ser y vivir sumidos en la precariedad, ¿no? Otra cosa es que las sociedades y las políticas en las que vivimos no permitan ahora vislumbrar cómo conseguir esas cosas por caminos, digamos, que sean colaborativos, que sean cooperativos, y ese es el gran reto que tenemos ahora desde movimientos sociales y gente organizada, ¿no? ¿Qué crees que debieran tener en ese sentido las nuevas democracias? ¿Qué debieran garantizar? Bueno, yo creo que las nuevas democracias debieran, en primer lugar, comprometerse radicalmente con la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas, ¿no? Y estamos hablando de cosas muy concretas: la vivienda, alimento suficiente y de calidad, cuidados
adecuados para cada momento del ciclo vital. Estamos hablando del acceso a la energía y al agua, la posibilidad de tener relaciones que sean respetuosas, el hecho de poder vivir vidas libres de violencia de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que ese sería un compromiso radical. La característica central o la particularidad central es que ese compromiso radical con la vida, las condiciones de vida de todas las personas, ha de hacerse en un contexto material, digamos que está en plena contracción por el agotamiento y haber esquilmado la tierra de una forma brutal y desigual en los últimos años, y en un contexto también de importante cambio en términos de clima, en términos de biodiversidad, en términos de ciclo de agua, que de alguna manera convierte nuestro planeta en un lugar extraño. Hemos de generar esas condiciones de vida digna en un contexto extraño y con un funcionamiento planetario que es totalmente distinto al que la mayor parte de los seres humanos han vivido a lo largo de la historia, desde que el ser humano habita el planeta, ¿no? ¿Cuáles serían esas bases y desde qué lugar las impulsamos? Solés hablar del ecofeminismo como una brújula y también de esto que llamás revolución antropológica. ¿Podrías abundar un poco más sobre estas ideas? Sí, a ver, las miradas ecofeministas son miradas que lo que hacen es revisar la política, la cultura, la economía desde la perspectiva de la prioridad de la vida digna. No son nada más, ¿no? Acá donde yo vivo hablamos de ecofeminismos. En Argentina, por ejemplo, las compañeras con las que yo trabajo, pues como Maristela Svampa, como Flor, es decir, como la gente de la Fundación Rosa Luxemburgo, hablan de feminismos ecoterritoriales, ¿no? En el fondo es otra forma de nombrar que atiende con respeto a las características y a las formas de mirar en cada lugar, pero yo encuentro muchas sinergias cuando hablamos entre compañeras de diferentes lugares y también compañeros, ¿no? Y ponemos y pensamos en qué es lo que habría que hacer para situar la vida humana y no humana como una prioridad en el contexto de crisis ecosocial que estamos atravesando, ¿no? Desde mi punto de vista, esa mirada ecofeminista puede llevar a lo que nosotras hemos denominado una transición ecosocial justa, ¿no? Que son procesos planificados, deseados y compartidos que de alguna manera se comprometen, como decía antes, con la garantía de vida digna para todas las personas sin excepción en el planeta en el que podemos hacerlo, no en otro lugar inmaterial e inexistente, ¿no? Esa forma de pensar, pudiera parecer solo una definición, nos lleva a poder iluminar otras formas distintas de organizar la vivienda, los barrios, la producción de alimentos, la organización de la energía, digamos que nos lleva a construir la vida material de una forma radicalmente distinta, ¿no? Y en mi opinión, una característica también de esa transición es que ha de ser construida y guiada por abajo, desde el movimiento social, desde las comunidades, desde la gente organizada, desde los sectores populares y, a ser posible, conectados a través de alianzas público-comunitarias con el poder político que pueda existir. Ahora mismo muchas veces hay poderes políticos monstruosos que no se quieren compadecer de las necesidades humanas. Es difícil poder generar alianzas con esos sectores y más bien hablamos de resistencias, ¿no? Pero en muchos lugares, en municipios, en gobiernos más locales, sigue habiendo probablemente personas que ocupan la institución pública con la que podemos esbozar cómo establecer esas alianzas que desde mi punto de vista son claves y son muy virtuosas siempre que se hagan con respeto también a los movimientos populares y a la gente organizada. Siento que estamos ante la posibilidad, como has mencionado con otras palabras, de reeducarnos desde otros lugares, con otros aprendizajes, en otros ámbitos. ¿Cuándo te cayó la ficha? Vos sos ingeniera, además, antropóloga. ¿Cuándo te cayó la ficha de el mundo en que estábamos viviendo, ese mundo que necesitamos
transformar? ¿Cuándo saliste de esa burbuja en la que muchas personas solemos estar, que no podemos dar cuenta de lo que está pasando afuera y vamos encontrando justificaciones y naturalizando parte de algunas cosas que resultan insostenibles? Bueno, yo empecé empecé con la tarea activista muy jovencita, ¿no? A mi colegio donde yo estudiaba, vino una persona que nos habló sobre el apartheid en Sudáfrica y a mí me pareció absolutamente increíble que pudiera existir aquello, ¿no? Y ese, digamos, que fue mi primer activismo. A partir de ahí siempre he estado organizada y siempre he tenido la suerte de estar acompañada, pues, por compañeras, compañeros, comunidades, personas con las que más o menos podía compartir las cosas que me preocupaban, ¿no? Yo estudié ingeniería agronómica, porque estaba convencida de que a partir de la aplicación tecnológica íbamos a ser capaces de poder resolver los problemas del hambre del mundo, los problemas de las producciones de alimentos, ¿no? Y de hecho, mi trabajo fin de carrera exploraba qué posibilidades ofrecían los cultivos in vitro para poder conservar, digamos, la biodiversidad, ¿no? De repente, gracias al activismo, bueno, pues, y el contacto con el movimiento ecologista, conocí a personas que me ayudaron a ver que la biodiversidad no era conservar grupitos de semillas metidos en bolsas o plantitas de vid en tubos de ensayo, sino que la biodiversidad, sobre todo, era la densa red de relaciones que se tejían entre lo vivo y lo no vivo. Yo ahí fue donde me di cuenta de que era como absurdo intentar hacer colecciones como si fueran una especie de arca de Noé de sujetos vivos que uno podía hacer resucitar en un campo o en una tierra cuando le diera la gana, ¿no? Y me di cuenta de que las plantitas que yo cultivaba en tubos de ensayo, mientras no cambiaran las condiciones en los suelos y en la atmósfera que hacían que estuvieran en riesgo, no iban a poder prosperar, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue un poco cuando me di cuenta de que a veces las soluciones tecnológicas, siendo algunas veces necesarias, desde luego las soluciones tecnológicas no eran suficientes para poder resolver problemas que se ligan a la injusticia, a la explotación, al extractivismo, digamos, o a la violencia, ¿no? Yo fue un poco ahí, tuve la suerte de hacerlo con gente maravillosa que me ayudó un poco a superar esa decepción que me produjo inicialmente pensar que, bueno, pues que todo aquello que yo quería hacer para resolver los problemas, en el fondo tal vez solamente los agudizaban o incluso constituían un nuevo privilegio, ¿no? Estamos conversando esta mañana con Yayo Herrero, nos atiende desde Córdoba, en España, está presentando su libro que se llama Metamorfosis. Es un libro interesante para tenerlo bien a mano, pensando en esta reeducación, y quería quedarme un poquito en eso, Yayo, porque creo que ahí también, pero acá hay un pavor de los maestros y profesores hacia los padres. ¿De qué está hablando esto? Bueno, yo creo que aquí también está pasando, ¿eh? Es decir, hay una ofensiva absolutamente brutal por parte de sectores ultraconservadores, ¿no? Y además, bueno, una llamada a la militancia de todos esos sectores ultraconservadores que hacen que haya parte del profesorado, personas que están en las escuelas, también incluso en las universidades, que para evitar problemas dejen de hablar dejen de hablar de la historia, dejen de hablar de la ecología, dejen de hablar de la ciencia, ¿no? Yo creo que hace falta... De la educación sexual. Más que nunca. Acá hay muchos padres que se oponen a la ESI, así le llamamos, ¿no? Sí. Y luego los niños se mueren de cáncer. Acá también hay un problema con todo el tema de la educación sexual, si bien es verdad que yo creo que acá en España, como política pública, la educación sexual todavía no ha adquirido el nivel, la profundidad y la seriedad
con la que ha sido abordada en Argentina, ¿no? Yo cuando estuve en Argentina hace no demasiados meses y a mí me pareció tremendamente rigurosa y seria la forma en la que se había abordado allí toda la cuestión de una educación sexual integral y tremendamente respetuosa, ¿no? Yo creo que acá todavía no está a ese nivel, pero es verdad que también está siendo atacada, ¿no? Ahí lo que están es una parte del profesorado es agrupándose, buscando comunidad entre ellos para ver un poco cómo abordar los problemas, cómo incluso buscar espacios para hablar de las cosas, a veces sin utilizar las palabras que han sido proscritas o señaladas o etiquetadas, y tratar de hacer que las personas jóvenes, los niños y las niñas puedan hablar sobre sus cuerpos, sobre sus deseos, sobre la forma en la que quieren constituir sus vidas, ¿no? Y de relacionarse con la tierra, entre ellas y con sus propios cuerpos. Como decís, hace poco estuviste en la Argentina. ¿Te resultó sexy la idea de la motosierra? Acá hay muchas personas de acuerdo con la masacre de la vida y con esa simbología. ¿Qué sentiste con eso? Bueno, me resulta de una violencia atroz. O sea, yo creo que desde luego es un símbolo muy bien escogido. La motosierra es una máquina, digamos, que hace un ruido tremendo, es una máquina que ha estado asociada además a la mayor parte, a una buena parte de las películas gore, de terror, de masacres y matanzas extremas, estas que vemos que se producen en Estados Unidos, ¿no? Y luego, por otro lado, es una máquina que en un tiempo muy, 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 muy corto es capaz de destruir vida que ha tardado mucho en crecer. Pensemos, por ejemplo, cuánto tarda un árbol en desarrollarse y el poquito tiempo que se puede tardar en cortarlo con una motosierra, ¿no? Digamos, yo creo que es un símbolo extremadamente eficaz y visual para hablar de lo que habla, que es del derecho de un Estado a declarar la guerra contra su propio pueblo y del derecho, digamos, o del apropiarse, digamos, de la política entendida como la posibilidad de arrojar o de expulsar fuera a todos aquellos sujetos que no han cumplido con el mérito, digamos, de ganar o de obtener el dinero que les permita comprar su propia vida. Es decir, es una metáfora absolutamente, para mí, absolutamente deshumanizada, y es una metáfora que de alguna manera permite, de alguna manera, o se construye sobre una convicción, y es la de que lejos de haber problemas políticos, lejos de haber problemas ecológicos o problemas económicos, lo único que sucede es que sobra gente. La motosierra lo que hace es eliminar o destruir todas aquellas formas de solidaridad, de apoyo mutuo y de colaboración que han podido quedar de alguna manera plasmadas en estrategias comunitarias y de base, pero también a veces en mínimas políticas públicas que hacen que unas personas se encarguen de otras, ¿no? Lo significativo, lo que hay que pensar, yo creo que las personas argentinas lo han de pensar allí y yo lo tengo que pensar y las personas con las que me organizo lo tenemos que pensar también aquí, porque hay propuestas políticas que apuntan en la misma línea. Lo que hay que pensar es cómo es posible que unas políticas, unas propuestas tan extraordinariamente violentas puedan concitar el apoyo a nivel de voto de personas que son claramente perjudicadas por su ejecución, ¿no? Y ahí, en ese pensamiento, creo que hay que también repensar qué han hecho políticas progresistas o qué han hecho otras miradas políticas previamente para que cunda una desesperanza tan absolutamente brutal que estas sean las últimas salidas, ¿no? Yo creo que en el caso de países de América Latina, el rastro colonial y la colonialidad juegan un papel central.
Muchos de los países han sido históricamente utilizados como grandes minas, como grandes vertederos. Las lógicas extractivistas siguen estando tremendamente presentes, ¿no? Y acá, en lo que yo vivo, hemos de mirar también esas lógicas de alguna manera de colonialismo interior que también operan acá. ¿Qué hará falta para tender puentes en esos mundos que deberíamos empezar a pensar son reconciliables? Bueno, yo creo que hay un elemento básico, hay una parte que no lo resuelve todo, pero que para mí es imprescindible, que tiene que ver con comprender la naturaleza también del proceso migratorio en el momento actual, ¿no? Las personas siempre han tenido derecho a migrar y a establecer su proyecto de vida donde lo deseen, pero en este momento la migración es casi un proceso de expulsión. Es decir, los territorios sometidos, expoliados, el extractivismo y la violencia expulsa muchas personas que algunas de ellas, una minoría, pueden en viajes absolutamente infernales llegar hasta Europa, ¿no? En concreto, España es frontera de la Unión Europea y lo que está sucediendo en el estrecho de Gibraltar y en el mar Mediterráneo, convertido en una fosa común, es una cosa terrible, ¿no? Por tanto, yo creo que conocer el origen de esa migración forzosa es absolutamente clave. En segundo lugar, también profundizar en la naturaleza colonial extractivista y en el racismo estructural que tienen nuestras propias culturas, ¿no? Y en los procesos, digamos, de estigmatización y de deshumanización que en este momento, por ejemplo, sobre todo en relación a la islamofobia, pero en general al racismo de las personas que vienen desde África, digo África porque en nuestro caso es donde más se está materializando en este momento la ofensiva, ¿no? Y cómo estas personas son literalmente, se les arrebata la condición de humanidad para convertirlas en objetos que pueden ser expulsables, encarcelables, o digamos, son tratados como vidas que no merecen la pena ser lloradas cuando se pierden, ¿no? Ese es un tema también que hay que trabajar. Y luego, por otro lado, y más desde los movimientos sociales, creo que hemos de construir espacios populares en donde el empobrecimiento de las personas nacidas en el país sirva también para generar, digamos, espacios de organización en común y espacios de lucha que admitan y que en los que encajen bien, digamos, las personas racializadas, las personas migradas de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en España hay un colectivo que a mí me encanta, que son las jornaleras de Huelva en Lucha, que son jornaleras del campo sumamente explotadas y precarizadas, ¿no? Son jornaleras del campo en donde las mujeres españolas nacidas en España, sí, se han aliado y trabajan en común con las mujeres musulmanas, con las mujeres que vienen de Marruecos, con las mujeres que vienen del este de Europa, y han conformado una especie de organización que ellas dicen que tiene rasgos de biosindicalismo, ¿no? Que permiten trabajar por las condiciones laborales, pero también por las condiciones del resto de la vida. Yo creo que tejer movimientos en donde todo ese mapa de opresiones quepa es crucial, ¿no? Por ejemplo, los manteros en la ciudad de Barcelona terminaron generando un espacio que se llama Top Manta, que ha permitido crear sus propias empresas cooperativas y que han permitido, digamos, adquirir una agencia política conectada con otros movimientos de la ciudad, y yo creo que por ahí es por donde va el camino. Yayo, gracias por este rato con nosotros. Nos quedaríamos un rato más largo todavía, pero se nos acabó el programa. Muy agradecidos. Muy que bien. Se cure esa garganta lo más rápido que se pueda. Sí. Felicitaciones por el libro. Estoy aquí hace frío claro. Y la garganta se resfrió un poco. Pues nada, abrazo. Muchísimas gracias por hacer este hueco y os mando un abrazo inmenso. Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, activista ecofeminista, autora de numerosas publicaciones, vive en España, desde ahí nos atiende, acaba de publicar un libro
que se llama Metamorfosis, un diagnóstico de la crisis, lo que ella llama la revolución antropológica, el ecofeminismo casi como una brújula, una salida, y la llamada a la acción con herramientas muy valiosas para el tiempo que vivimos. Sábado Verde, radio y podcast en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.